¿Cuántos están en el nombre del Señor? Pues de nuevo, bienvenidos a los que tal vez llegaron 3 minutos después, 4, y estoy muy contento por la bendición de saber que Dios está en medio nuestro y que usted ya ha recibido bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque el estar en la casa de Dios ya es bendición. Estar en la presencia de Dios dice que nos llena de gozo, de alegría, de convicción de salvación. Si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. ¿Cuántos se van con Él? Y es una gran bendición poder tener esa confirmación, esa convicción de salvación. Hay personas que creen, pero no saben si van a ir al cielo o no. Pero hay que tener bien claro, estamos aquí como hijos de Dios, como iglesia del Señor, adorándole porque hemos sido salvos. Amén. Y la convicción de salvación nos da también un estilo de vida como seguidores del Señor, como seguidores de Cristo. ¿Dice amén? No es lo mismo ser creyente que ser discípulo. Siempre recuerde eso. Los creyentes creen, pero los discípulos siguen a Cristo, escuchan a Cristo, adoran a Cristo, obedecen a Cristo. Y yo sé que todos ustedes son discípulos de Cristo. ¿Dice amén? Yo quiero que se dé un aplauso a usted mismo ahí. Porque es una bendición muy grande vivir siendo cristiano, siendo iglesia. Hay personas que dicen, voy a ir a la iglesia. No es solo ir a la iglesia, sino es ser iglesia del Señor, ser cuerpo de Cristo. Y estoy muy contento con cada uno de ustedes. Uno, porque me da alegría que como iglesia podemos reunirnos y ser edificados en el Señor, cantar, adorar al Señor, y sé que el Señor continuará derramando bendición hasta que sobreabunde en cada uno de nosotros. También porque al estar adorando somos edificados en el Señor. Hoy quiero hablarles, ya estamos en abril ya, ¿verdad? Qué gran bendición. Se va el año, va caminando, algunos lo ven rápido, otros lo ven más lento, pero quiero llamar la atención del mes de abril y dejar en sus mentes y corazones que el mes de abril quiero tener un énfasis de discipulado. Yo quiero que cada uno de ustedes crezca como discípulo de Cristo, que cada uno de ustedes pueda estar convencido de que no solo están creyendo, como decía hace unos minutos, sino están creciendo como discípulos de Cristo. Así que énfasis en este mes de abril, discipulado, para usted y también para otros. Y hoy voy a hablar de procesos. Hoy quiero hablar de procesos en la vida de un discípulo de Cristo. Y voy a tomar el ejemplo de la vida de uno de los hombres que más se habla en el Nuevo Testamento, que sé que va a ser una gran bendición para su vida. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando del mandato que el Señor nos mandó, que valga la redundancia, cuando Él casi ya se iba, le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las personas. Y es el enfoque de nosotros como iglesia. Mi enfoque hace 25 años ya, gracias al Señor, creciendo como discípulo y también haciendo discípulos. Mi enfoque personal y mi familia y en todos los lugares donde hemos estado pastoreando y la iglesia que hemos pastoreado, hemos enseñado que tenemos que ser y hacer discípulos, porque no podemos hacer algo que no somos. ¿Ok? Entonces, bajo ese enfoque queremos vivir el mes de abril, pero también mayo, junio, julio y hasta que Cristo venga. ¿Usted dice amén? ¿Y octubre también? Ok. Entonces, hoy quiero hablar de eso, el proceso de Pablo como discípulo. Si recuerdan a Saulo, ¿verdad? Hechos capítulo 9. Vamos a estar hablando de algunos versículos de Hechos capítulo 9, aunque voy a ir caminando por el libro de los Hechos y también compartir otros textos que corroboran las ideas de hoy. Pero el enfoque es, quiero que tú vivas un proceso de discipulado. Hay personas que yo he conocido aquí en Carolina del Norte, también en Florida, y he conversado con muchos a través de videochat, en el canal, me escriben, ¡ay, pastor! Nunca había visto el proceso así. Yo llevo tantos años en la iglesia y no había visto el proceso de discipulado así. No sabía que había que estudiar así, así, así. Le digo, bueno, no es invento mío. Jesús dijo, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Id y hacer discípulos a todas las personas de todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que analizando el texto desde abajo hacia arriba, amén quiere decir háganlo así. ¿Qué dice Jesús? Que nosotros tenemos que ir. No es solamente que vengan, sino tenemos que ir. ¿Puedes decirlo fuerte conmigo? Ir. ¿Puedes hacerle hacia la mano? Ir. Ese es el ensayo. Ahora de nuevo. Ir. Tenemos que ir. También lo otro que tenemos que hacer es ayudar a los nuevos creyentes para que se bauticen. Dice, id y hacer discípulos bautizándolos. Primero, para ser un discípulo, tiene que entregarse a Cristo y bautizarse como testimonio de su fe. Y segundo, versículo 20, dice, enséñenle que guarden y que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Si usted cree en Dios y no conoce su palabra, le falta un gran % pero Dios te diseñó para que lo pudieras conocer cada día más, ¿verdad? Qué lindo conocer al Señor en cada uno de los días, en cada una de las circunstancias que vivimos, reales, buenas, malas, regular, porque en este mundo hay de todo, ¿verdad? Como decía alguien que quería mucho, para que este mundo sea mundo tiene que haber de todo. Y en esas circunstancias buenas, malas y regular, tú vas a ir creciendo y vas a ir amando a Dios, conociendo a Dios en especial a través de su palabra. Si usted quiere conocer a Dios cada día más, la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es donde Dios nos dejó escrito cómo Él piensa, qué Él siente, qué Él quiere, qué Él ha mandado. Él ha dado consejos, pero también ha dado mandamientos para que tú y yo podamos conocerle y obedecerle. Por eso, el proceso de hacer discípulo es ir, bautizar y enseñar. Entonces, ese proceso es muy lindo. Vamos a verlo hoy en la vida de Saulo. Y hablo de Saulo porque Pablo no siempre fue Pablo, antes fue Saulo de Tarso. Y a veces las personas, o casi siempre las personas en aquel tiempo, su apellido o su nombre se extendía para hablar del lugar de donde procedía. A Jesús le decían Jesús Nazareno, ¿verdad? O de Nazaret. Y eso nos ubica, me gusta mucho, porque en la revelación de Dios, Dios tiene en cuenta el lugar donde nacimos. ¿Sabe quién escogió el lugar donde tú naciste? Dios. Por eso nunca te pongas bravo por ser cubano, nunca te pongas bravo por ser mexicano, nunca te pongas bravo por ser nicaragüense, hondureño, dominicano, quiero mencionar a todo el mundo, puertorriqueño, venezolano, colombiano. ¿Quién me falta? Cada uno de los lugares donde hemos nacido, Dios los escogió para llamarnos de esa manera. Tú eres hijo mío desde ese lugar. Entonces, Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, y desde los versos 1 al 6, dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, y el camino está con mayúscula porque así le llamaban a los cristianos al principio, los del camino de Jesús, y los trajese presos a Jerusalén. Verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta historia es maravillosa. Transformó mi vida en cuanto a cómo ver el trato de Dios conmigo. Pero también hoy quiero usarlo de parte de Dios. Dios me inspiró a usar esta historia para que tu vida sea transformada, bendecida, puedas poner raíces más profundas en tu proceso. Diga conmigo, proceso. Proceso. Y para la vida siempre hay procesos. Todos son procesos. Nada comienza grande, todo comienza pequeño y va en un proceso, ¿verdad? Todas las cosas. Y no voy a poner ejemplo porque es tan obvio. Tú y yo estamos en un proceso.
Si estás en los estudios, estás en el estudio, en el proceso de estudio, sea primaria, secundaria, hasta high school. Si estás en el matrimonio, empezaste ahí, hay cosas buenas, cosas malas, pero vas en un proceso. No te detengas, no abortes en el proceso. Hay momentos que dices, no puedo más, voy a tirar los guantes, no resisto más. No, sigue. Sea cual sea el proceso. Si estás en un negocio igual, va a seguir, bueno, hasta que sale, o si sale malo, vete porque no era tu negocio. Pero ahí vas caminando en los procesos. Para el discipulado y para la vida cristiana es lo mismo. Ahora, importantísimo, no dejar el proceso. No te detengas en el proceso. Y veamos cómo fue el proceso de Saulo en este caso, donde él iba, que tenía intención muy terrible, yo diría diabólica, y cada persona necesita con lo que él vivió. Cada uno de nosotros ya ha pasado, otros estamos pasándolo y otros vamos a pasarlo, pero todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Dice usted amén? Hay personas que están oyendo de la iglesia, hay personas que están cerca de la iglesia, pero hay personas que todavía no son la iglesia. Todavía no han tenido el encuentro con Jesús. Están viendo el poder de Dios, Dios los ha sanado, Dios los ha bendecido, Dios les ha dado un buen hombre, una buena mujer, montones de cosas, pero todavía su corazón no ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre se enredó en la pata de los caballos. De hecho, iba en un caballo también, pero cuando él iba hacia Damasco para perseguir a los cristianos, dice que una luz del cielo los rodeó y cayó al suelo y tuvo ese encuentro con el Señor. Esa descripción muy linda. Les dejo de tarea volver a leer el texto los que no lo conocen para que puedan profundizar en esto. Así que siempre toda persona va a tener un camino. Algunos le llaman la línea del tiempo, pero en tu camino Dios está cerca de ti. También toda persona va a estar rodeado de la luz del Señor. Cuando Dios está tratando con una persona, cuando Dios estaba tratando conmigo fue igual. La luz del Señor, y no fue física, pero la luz de Dios me alumbró para yo poder entender, wow, necesito del Señor. Por 20 años yo no sabía nada de iglesia, nada de Biblia, nada de lugar de reunión. Yo nunca había entrado a una iglesia en 20 años, tristemente. En Cuba, la juventud la tienen lejos de Dios en la enseñanza, en la escuela, en la familia. Muchas personas estaban lejos de Dios, gracias a Dios al avivamiento, que después de los años 90 ha venido muchas personas a Cristo y Dios ha permitido salvación a muchas familias. Aunque hay muchos todavía que lo necesitan, igual que en todas nuestras naciones. Pero Dios está cerca con un plan maravilloso para tu vida, en tu camino. Y la luz de Dios también está rodeándote. Amén. Toda persona que no obedece al Señor, como iba Saulo de Tarso fue a los sacerdotes, necesito carta para agarrar preso a todo el mundo allí. Y iba para Damasco, su plan, su enfoque, su idea, pero el Señor también frenó a este hombre, que era un hombre que estaba enfocado en un plan perverso, negativo, un plan que no era de Dios. Pero siempre que andamos en un plan que no es de Dios, Dios va a poner algo para detenernos si Él está tratando con tu vida. Siempre Dios va a poner el stop. Yo le llamo el pare de Dios, ¿verdad? Hay personas que Dios tiene que enfermarlo y meterle un cáncer en el cuerpo para que se dé cuenta que Él está tratando con su vida. Después, Señor, sáname. Dios lo sana, viene salvación. Gloria a Dios. Wow, ¿esperaste un cáncer? Decía alguien que me quería mucho, a Dios se viene por amor o por dolor. Y es mejor siempre venir por amor, como Dios está tratando contigo por amor también. Toda persona siempre debe tener en cuenta esto, y lo digo como concepto para posteriores estudios. Todo el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Repito, toda institución, persona, todo lo que pueda aparecer en este mundo que persigue a un cristiano está persiguiendo ¿a quién? A Cristo. Y yo le llamo sistema anticristo. Si yo no quiero que alguien conozca de Cristo, pues el diablo, los demonios y todas las personas endemoniadas van a estar trabajando para que esa persona no pueda conocer y tener una relación personal con Cristo. La Biblia dice y escribe el apóstol, después de haber vivido esa experiencia y vivir la edificación de la iglesia, dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le alumbre la luz del evangelio. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque
Este Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y en el camino, cuando la luz del Señor los rodeó, le puso un stop, cayó en el piso. Ahora vamos a hablar del piso. Dios le dijo: ¿por qué me persigues? Él no le dijo: ¿por qué tú estás persiguiendo a los cristianos que están en Damasco? Él no le dijo: ¿por qué le pediste carta a los sacerdotes y a la policía de Roma para poder agarrar a los cristianos? Como sucede en muchos países, ¿verdad? ¿Por qué? Él le dijo: ¿por qué me persigues? Y aquí hay un principio interesante. Cada uno de nosotros es importante para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Usted no es un cristiano así al azar. De hecho, no hay cristianos por cuenta propia. No hay cristiano independiente. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es importantísimo la unidad del Señor. Y no puedo hablar de todo, pero les dejo de tarea Salmo 133 para los que escriben. Si no, busque después el video para ver los textos. Y también les dejo Efesios capítulo 4, que habla de la unidad. De la unidad. Ahora, cuando aquí el Señor les dice: ¿por qué me persigues?, está hablando de la importancia que le da a cada una de nuestras vidas como para Él. Toda persona que desobedece al Señor, que no está siguiendo al Señor, le sucede lo que le pasó a Saulo. Y termino esta escena con esta idea. Saulo, cuando recibió esa luz fuerte, que el texto lo describe, que era como sol de mediodía. ¿Alguien ha podido mirar el sol al mediodía? Así como que es fuerte, ¿verdad? Casi como tenemos que cerrar los ojos. Bueno, imagínate que esa luz fue más fuerte que esa. Puedes multiplicarla por lo que sea. Muy fuerte, tanto que cayó, ¿dónde? En el suelo, dice el texto. Y yo veo esto, y esta es mi aplicación. No quiere decir que la Biblia dice eso, pero yo lo aplico de esta manera. Toda persona que está persiguiendo a la iglesia o que no está en los propósitos de Dios siempre va a terminar en la tierra, en el suelo. Siempre va a estar hecho tierra o polvo. Entonces, es importante que siempre en el proceso veamos a Dios, cómo Dios nos ama y cómo Dios está trabajando para ayudarnos, fortalecernos y demás. Bautismo de Saulo. Recuerde, él tuvo el encuentro con el Señor y le dijo algo interesante: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toda persona que tiene un encuentro con Cristo nos dice: Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Señor, este es mi plan. No. Como dice también Mateo capítulo 6 en el tema de la oración: hágase tu voluntad. Y como dijo en el Getsemaní el Señor, y no la mía. Entonces, qué interesante que Saulo le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque la obediencia lleva acción. La obediencia no es intelecto solamente. El saber la Biblia no nos califica de obedientes. Tenemos que saber y obedecer, hacer, poner en acción. La clave del éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Repiten conmigo. La clave del éxito es saber lo que hay que hacer y hacerlo. Entonces, cuando Pablo le dijo: ¿qué quieres que haga?, le dijo: vas a entrar en esta ciudad y allí se te va a indicar. Y hay otro principio: siempre que una persona tiene un encuentro con Cristo, va a haber alguien que pueda dar orientación para que sigas al próximo nivel. Nadie puede crecer solo. Y podemos ver todos los procesos. Un niño crece y mamá está amamantando, papá está buscando la leche, y papá está... Siempre todos crecemos en comunidad. A él se le dijo: vas a entrar aquí a Damasco, pero el plan de perseguir se acabó. Ahora se te dará indicaciones. Y cuando entró, verso 13 dice: aconteció que Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, está hablando de Saulo, que ha hecho muchos males a los santos, a los cristianos, en Jerusalén. Verso 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y tomar preso a todos los que invocan tu nombre. Verso 15, el Señor le dijo: ve, porque este hombre es instrumento mío para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario sufrir, padecer, pasar tribulación por mi nombre. Es decir, él estaba haciendo sufrir a la gente, pero ahora el Señor dice: yo te voy a enviar y tú vas a ver lo que es sufrir, pero ahora por el evangelio. Ahora, qué lindo cuando Ananías está oyendo la voz de Dios para bendecir a Saulo, que era un asesino, un perseguidor, un hombre malo, pero ahora había tenido un encuentro con Cristo. Y hay algo lindo en el proceso. No importa cuál sea tu pecado, no importa lo hundido que puedas estar, no importa lo lejos que puedas estar del Señor. Señor, perdona
todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen aleluya? No deje que nadie te diga, pero tú fuiste, pero tú hiciste, pero tú dijiste. Multiplica por 0. ¿Por qué? Porque Dios ya perdonó todos tus pecados, todos mis pecados. Ahora somos una vida nueva, nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ananías tenía miedo como cualquiera cuando dice, ve, bautiza a aquel asesino. Wow, y dice, tengo que ir allá. Y él le dijo, sí, tienes que ir porque este hombre es instrumento para muchas personas para llevar el evangelio. Entonces, Ananías, verso 17, estoy leyendo de Hechos capítulo 9. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, wow, y esta es una de las frases que más me gusta en este texto. Hermano, ¿qué dice su Biblia? ¿O qué le dijo? Saulo, perseguidor, malísimo. ¿Qué le dijo? Tremendo este hombre. Ananías le dijo, hermano Saulo. Le puso las manos. Recuerda el texto, en la tarea se va a dar cuenta que Saulo quedó ciego por 3 días. Así que estuvo por 3 días allí y su gente lo estaba cuidando. Pero cuando este discípulo obediente que había escuchado la voz de Dios llegó a él, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo. Qué transformación. En el proceso siempre va a haber, en el proceso de tu vida cristiana, siempre va a haber personas que aunque nunca te hayan dicho hermano, te van a empezar a decir hermano. Y aunque a ti te parezca que todavía no eres hermano, ya eres hermano. Efesios capítulo 2, verso 19 dice algo maravilloso que cambia la vida de cualquier persona que aún no tiene el concepto de lo que es hermandad cristiana. Dice Efesios capítulo 2, verso 19, ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no voy a explicar todo lo que es un proceso de adopción, de traer un niño a la casa, a la familia, pero ese proceso es el que Dios ha hecho contigo para que ahora seas familia de Dios. Por eso ahora este hombre Ananías le está diciendo a Saulo, hermano Saulo, y yo lo voy a hacer en diminutivo, hermanito Saulo, como algunos dicen, ¿verdad? Pero le dice, hermano Saulo, el Señor se me apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista, beneficios, y seas lleno de ¿quién? Estoy leyendo verso 17 de Hechos capítulo 9, búscalo en su celular o en su Biblia. Y seas lleno del Espíritu Santo. En el proceso de discipulado, de tener un encuentro con Jesús, siempre vas a recibir beneficios, sanidad, liberación, en emociones, en lo material, en todos los aspectos de la vida, pero vas a recibir el don del Espíritu Santo. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Los más santos, los predicadores, los que cantan. No, todas las personas. Aunque no hables, aunque seas aquí, aunque seas de allá, aunque sea que sea, Dios siempre va a derramar su Espíritu en todos sus hijos. ¿Cuántos dicen aleluya? Sin el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano. Tengo esa convicción y la Biblia nos dice que todo el que cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a él. Entonces Ananías oró por este hombre y para que el Espíritu Santo viniera a él. Verso 18, mira lo que pasó en el proceso. Al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante, ¿qué cosa? La vista, beneficios instantáneos a través de la salvación y la consagración y el encuentro con Cristo. Levantándose, ¿qué sucedió? Fue bautizado. Cuando lean la Biblia van a darse cuenta que había pasado nada más, ¿cuántos días? 3 días. Asesino, perseguidor, tenía cartas de los sacerdotes para agarrar a los cristianos y meterlos presos, algunos aserrarlos, algunos picarle la cabeza, otros ponerlo en la cruz y matarlo, otros como a Esteban, tirarle piedra o ponerle una piedra grande de 100 libras arriba para que se reventara en el piso. Ese era Saulo. Saulo no estaba diciendo, ven, no te puedes reunir en la iglesia. No, estaba buscando gente para matar y meterlo en la cárcel. Esa fue la intención al ir a Damasco y ya lo habían hecho. Estaba en el camino y tuvo el encuentro con Cristo. Fue bendecido por Ananías, pero al tercer día, ¿qué hizo? Se bautizó. Cualquier iglesia hoy, tal vez, alguna iglesia va a decir, no, porque este hombre todavía no sabemos si es cristiano. Este hombre no sabemos si de verdad se convirtió, este hombre es un asesino, este hombre no sé si el Señor lo perdonó. No. Ananías no estuvo investigando nada de eso. Ananías sabía que él estaba en el proceso de discipulado. ¿Qué hizo el tercer día?
lo bautizó. Dice el texto de la palabra del Señor, no yo. Dice ahí, fue bautizado. El bautismo 3 días después de un perseguidor, de un asesino, de la persona que había estado involucrado en la muerte del primer mártir de la fe que se llamó Esteban. El bautismo es obediencia al encuentro con el Señor, porque es el testimonio público de la fe, de haber encontrado a Cristo y ahora muere el pecado y vive para el Señor nueva vida en Cristo. Ahora, el testimonio después del encuentro con Jesús. Siempre que una persona se encuentra con el Señor, recibe bendición, Espíritu Santo, se bautiza, entonces también testifica. En el proceso, todo cristiano debe hablar de lo que le ha pasado por Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida, de los beneficios en lo material, en lo espiritual y en lo emocional, en todas las áreas, en la familia, en el perdón, en el carácter, en todas las cosas que Dios ha hecho en lo espiritual, cómo Dios lo ha bendecido con gozo, con alegría, con transformación, cómo conoció al Señor. Y aquí Pablo comenzó, Hechos capítulo 9, verso 27, a hablar. Dice que entonces Bernabé tomándole... Bernabé era otro discípulo, pero que ya llevaba tiempo, no tantos años, pero tiempo, y tal vez fue uno de los que caminó con Jesús. Y Bernabé llevó a Saulo para que conociera a los apóstoles. Y les hablo un contexto histórico un poquitico, y por qué este hombre ahora es llevado con los apóstoles. Bueno, primero, fue llevado con los apóstoles por lo que Ananías recibió del Señor. Este hombre va a ser usado para llevar el evangelio a los gentiles. Los judíos eran las personas de Israel, los gentiles somos nosotros que no somos judíos. Y entonces Pablo, que era judío y tenía una preparación tremenda, una de las personas más preparadas en ese tiempo en el judaísmo, ahora Dios lo estaba mandando a los gentiles, por sus capacidades, por sus dones, por sus talentos, por toda la información que tenía del Antiguo Testamento y porque Dios lo escogió. Porque cuando Dios te escoge para que haga algo, no importa que nunca lo haya hecho, Dios te va a capacitar. Porque Dios a quien llama, capacita. De hecho, le hago una breve historia. Yo nunca, es decir, yo no tengo papá pastor, ni tío pastor, ni abuelo pastor, ni bisabuelo pastor, ni primo pastor, ni nada. Yo estudié electrónica, estaba en mi taller arreglando equipos, no voy a decir después los equipos porque si no me van a decir, pastor, ¿puede arreglarme? Yo arreglando equipos y y el Señor me dijo, quiero que no arregles más equipos, quiero que arregles personas. Y me llamó y yo nunca había predicado, de hecho yo nunca hablé en público, nunca leí una noticia en la escuela, yo nunca me senté al frente, siempre fue atrás, era muy tímido y yo no sé de dónde salió, pero Dios nos llamó al pastorado. Asimismo, Pablo, Dios lo llamó por sus dones también para que pudiera predicar a los gentiles. No había estado con los gentiles porque era muy judío, no había estado en la cultura gentil, pero Pablo tenía ahora el llamado de Dios, la capacitación y Dios los estaba llamando. Por eso Bernabé, un discípulo de experiencia, lo llevó para que conociera ¿a quiénes? A los apóstoles, la gente que Dios había preparado por 3 años para ser enviados, y le dijo, este es uno de los hombres que Dios ha dicho que va a enviar para los gentiles. Por eso lo llevó a conocer a los apóstoles, Hechos capítulo 9, verso 27, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Y esto es interesante porque toda persona que fue titulada apóstol, como los 12, él tenía que haber visto al Señor Jesús. Y aquí es la evidencia de que Jesús se le mostró a Pablo y estuvo en ese encuentro visual con él. Por supuesto, ahora de forma glorificada, pero le se mostró con el Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente del nombre de Jesús. ¿Se imagina que este hombre iba hacia Damasco a perseguir y llega a predicar? Qué transformación tan poderosa, ¿verdad? Y así fue el proceso, llegando a la familia y a los perseguidores. Él llegó hasta allí y fue a predicar a Damasco y llegó a muchas personas y el discipulado para preparar líder. Ahora, pasaron un buen tiempo. Gálatas capítulo 2 nos habla de lo que sucedió en su preparación. Se los dejo de tarea para que lo lean. Pablo fue varios años a seguir estudiando, preparar todas las condiciones para ir hacia los gentiles. Nada más estuvo 14 años en Arabia estudiando para ir a los gentiles, pero estando allí fue entrenado para poder alcanzar. Pero en lo que estaba, dice Hechos capítulo 11,
que Bernabé, y me gusta mucho esto porque Bernabé primero lo presentó a los apóstoles cuando era recién convertido, pero cuando ya estaba haciendo liderazgo, Bernabé volvió y lo invitó. Ahora fueron a Antioquía, Hechos capítulo 11, porque en Antioquía había habido muchas conversiones de personas nuevas y estaban llegando y eran gentiles, así que él fue a buscar al que Dios había designado para los gentiles y Bernabé le dijo, te invito para que veas el proceso en otras personas. Y ahí estuvieron por un año enseñando a la iglesia. Qué lindo, en el proceso, después de haber tenido el encuentro con Cristo, de recibir el Espíritu Santo, de bautizarse, de entrenarse para hacer el ministerio, ahora Bernabé, un discípulo líder, está entrenando a un discípulo líder para hacer el ministerio. ¿Han visto el proceso? Y yo quiero que veas el proceso y lo hago descriptivo y me muevo de aquí hacia allá porque tú estás en uno de estos lugares. O eres nuevo o estás recibiendo del Espíritu Santo después de tu encuentro con el Señor, o tienes que bautizarte como muestra la obediencia de lo que el Señor ya ha hecho en tu vida, del encuentro con el Señor, o si ya te bautizaste tienes que prepararte para ser enviado, para hacer algo como iglesia y en la iglesia para servir al Señor como cuerpo de Cristo. Dice conmigo amén. ¿Ven el proceso? Ahora, ¿hasta cuándo el proceso, Señor? Pastor, mira, hasta que el Señor venga. El proceso no se detiene. No hay graduación en el proceso de discipulado. O como dijo Jaime Murrell, mi graduación es cuando yo me muera. Cuando nosotros nos terminemos en este mundo, esa es nuestra graduación del proceso de discipulado. Nunca digamos, no, ya yo pasé el discipulado, yo soy ya un discípulo del Señor, no necesito más. No, no. Si algo sabemos, aún no lo sabemos como debemos saberlo, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas también. Entonces, es muy importante que podamos vivir el proceso, todo el proceso y saber dónde estamos para saber hacia dónde tenemos que ir. Pablo fue enviado. Hechos capítulo 13 dice que Pablo había un grupo de líderes donde uno de ellos recibió la revelación de que ellos debían ser enviados. Y Pablo comenzó a hacer viajes misioneros. Pastor, ¿tengo que hacer viajes misioneros? No, tranquilo. Cada uno de nosotros tiene ministerios diferentes, funciones diferentes en el cuerpo de Cristo. Lo que sí sé es que Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere usarte de una manera poderosa porque este proceso que estás viviendo es tu historia y tu historia es muy especial para la gloria de Dios y edificación de otras personas. Dice amén. Todos hemos sido apartados para un ministerio. Todos hemos sido llamados a ser santos. Y santo no es el muñequito, ¿eh? San fulano, San fulano. No. Santo eres tú. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Y ahora nosotros estamos apartados para el Señor, ¿verdad? Estamos aquí porque estamos apartados para Dios. Dios está llamándonos para que vivamos todo Él. Dilo fuerte, todo Él. Y donde estés debes ir al próximo nivel. Si entregaste tu vida a Cristo, ahora debes bautizarte. Si te bautizaste, debes prepararte en doctrina, en la palabra, para poder testificar y cumplir tu ministerio. Hasta que Cristo venga. Aleluya. Pablo se dedicó a servir al Señor. Puedes leer todo el libro de los Hechos, pero las otras cartas de Pablo también, todo lo que él hizo. Y siempre digo, cada uno de nosotros también podemos escribir todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y todo lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas en otras personas. Y puedes que hagas un Nuevo Testamento tuyo, ¿verdad? Le pones el Nuevo Testamento de fulano, de tal. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras historias es muy importante. Porque el proceso que Dios está haciendo en tu vida no es casual. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que tú encontraste al Señor. Fue Dios quien te encontró a ti. Porque Él tiene un plan poderoso en un proceso especial para bendecirte con vida y vida en abundancia. Dice amén. Aleluya. Yo estoy convencido que Dios está hablando a todos nosotros. Yo quiero seguir creciendo en el Señor. Y yo tengo tal vez un eslogan, ya se me ha quedado, que a veces las personas me saludan y me dicen, ¿cómo tú estás, pastor? O ¿cómo tú estás, Javier? Y yo le digo, aprendiendo. Porque
aunque llevo 25 años pastoreando, aunque llevo 30 años de cristiano, aunque estamos caminando con el Señor y hemos vivido experiencias en varias culturas, en varios lugares, hemos visto mucha gente crecer, siempre vamos a aprender algo mañana. Siempre hoy también vamos a aprender algo. Y es importantísimo que te veas en ese proceso de seguir avanzando en el proceso de tu vida como discípulo de Cristo. Termino diciendo, y esto es una convicción tremenda, Hechos, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. 2. Nunca se te olvide eso. Timoteo 2. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el proceso de tu vida debes también ayudar a otra persona. Y mi llamado es para todos, tanto los nuevos creyentes que deben tener ese encuentro personal, los nuevos creyentes que deben bautizarse, pero también todos los líderes, hermanos y hermanas queridas que ya han tenido un encuentro con el Señor, han recibido beneficios de la salvación, que pueda desarrollar ese ministerio para ayudar a otra persona en el discipulado, en ese acompañamiento uno a uno, donde podemos hacer discípulos. Algo interesante que siempre he compartido es que el Espíritu Santo no hace discípulos. Los ángeles no hacen discípulos. Las instituciones eclesiales no hacen discípulos. El discipulado lo hacen los discípulos de Cristo. Amén. Vive el proceso y vive cada etapa, y Dios quiere ministrar a tu vida de esa manera. Yo creo que Dios está trabajando en tu vida de una manera muy especial, como trabajó con Pablo. Pablo no tenía nada especial más que nosotros. Pablo era un hijo de Dios igual que tú, igual que yo. La diferencia también fue que él obedeció en el tiempo de Dios su llamado. Tú tienes que avanzar en el proceso, y nadie puede avanzar tu proceso por ti. Eres tú y Dios en ese proceso. ¿Cuántos desean seguir este proceso que Dios está haciendo en su vida? Pueden demostrármelo con su mano, decir: yo quiero caminar en ese proceso. Y para que sea más emotivo, los que creen que está en ese proceso, ponte de pie y vamos a decirle: Señor, gracias porque tú estás trabajando en mi proceso como discípulo. Tú me estás ayudando en mi encuentro contigo. Tú me estás ayudando a consagrarme más, tal vez ir al bautismo. Tú me estás ayudando para seguir aprendiendo, para guiar un grupo pequeño, para discipular a mi amigo, a mi amiga, al compañero de trabajo, a un conocido, o comenzar a discipular a un desconocido, porque Ananías fue a Saulo, que era un desconocido para él, y lo bendijo y hizo grandes cosas en su vida. Dios de esta manera nos está llamando para que este mes sea un comienzo para algunos, una continuidad para otros, pero haciendo énfasis en ser y hacer discípulos de Cristo. ¿Podemos orar juntos? Señor, gracias por tu palabra poderosa, y gracias por la bendición de invocar tu nombre. Gracias porque sabemos, Dios del cielo, que tú harás grandes cosas en nuestras vidas. Oramos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos vivir el proceso, vivir en cada una de las etapas del proceso en la vida cristiana como discípulos tuyos, Señor, y que tú nos ayudes a obedecerte conforme a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero dar una oportunidad antes que cantemos una hermosa canción al Señor. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero darte la oportunidad de que le digas a Cristo: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo quiero comenzar a vivir ese proceso que el pastor habló. Yo quiero comenzar en ese encuentro contigo, porque quiero ser salvo, para que cuando tú vengas yo tener vida eterna y ser uno de tus discípulos. Si hay alguno que ha hecho esa oración ahí en su mente, en su corazón, mientras yo describía, quiero decirte que Dios va a bendecir tu vida con este proceso tan especial, porque tiene grandes cosas